Un termómetro que marca 70 grados Fahrenheit se coloca en un horno precalentado a temperatura constante. A través de una ventana del vidrio localizada en la puerta del horno, un observador registra que el termómetro marca 110 grados Fahrenheit después de medio minuto y 145 grados Fahrenheit luego de un minuto. ¿Cuál es la temperatura del horno? Bien, entonces, como leemos, pues claramente hay temperatura y temperatura y temperatura, pues esto es un modelo de temperatura. Entonces nosotros aquí decimos que esto es un modelo de temperatura. Y como es un modelo de temperatura, pues hay que escribir la ecuación diferencial. Entonces tendríamos que decir que dt de t es igual a k factor de t menos tm. Y claro, aquí asumimos que la temperatura del medio es constante. ¿Cómo yo sé que es constante? Porque aquí dice un horno precalentado a temperatura constante. Claramente el ejercicio nos dice que el horno, que obviamente va a ser el medio, pues tiene una temperatura constante. Entonces aquí decimos que la temperatura del medio es una constante. Y recuerden que yo siempre tomo la ecuación diferencial y no le cambio ningún dato, empiezo a resolverla directamente. Entonces aquí yo pongo 1 sobre t menos tm de t mayúscula igual a k de t. Integramos a ambos lados y decimos que esta es una ecuación diferencial separable. Nos quedaría logaritmo natural de t menos tm igual a k factor de t más logaritmo natural de c. Usted ya sabe que esto le va a quedar logaritmo natural de t menos tm menos logaritmo natural de c igual a k por t. Aquí nos queda logaritmo natural de t menos tm sobre c igual a k por t. Y ahora tendríamos que decir que pues Euler acá a la izquierda, Euler aquí a la derecha, y entonces nos queda t menos tm sobre c igual a Euler a la k por t, y nos queda que t es igual a tm más c Euler a la k por t. Listo, hallé la solución del modelo. Esto es lo más importante y ahora sí empiezo a resolver el ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelven los ejercicios de temperatura y obviamente de tiempo? Siempre que tenemos ejercicios donde se ve involucrado el tiempo, tenemos que hacer una línea del tiempo. En esa línea del tiempo vamos a registrar las dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? El tiempo y la temperatura. Entonces nos dice aquí, un termómetro que marca 70 grados Fahrenheit se coloca en un horno precalentado a temperatura constante. Entonces el termómetro es el que tiene una temperatura de 70, pero no nos están especificando qué temperatura tiene ese horno que está precalentado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí tenemos que tener claro quién es el medio y quién es el objeto que está cambiando de temperatura. Luego nos dice, a través de una ventana de vidrio en la puerta se observa y se registra que el termómetro marca 110 y luego 145 grados Fahrenheit. Entonces nos damos cuenta que el termómetro es el que está cambiando de temperatura. Y recuerden que el medio tiene que tener temperatura constante. Entonces me doy cuenta que el que está cambiando de temperatura es el termómetro. Por lo tanto, él es el que tenemos que registrar la información de tiempo y de temperatura. El medio, al ser constante, pues él siempre va a ser el mismo. De hecho, puedo decir que la temperatura del medio pues es T sub m, porque no sé cuánto vale ese dato. De hecho, es la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es la temperatura del horno? Entonces, al entender que el termómetro es el que tenemos que registrar los datos, pues registrémoslos. Al inicio, en t igual a 0, la temperatura es de 70. Luego nos dice que transcurrido medio minuto, un medio de minuto, la temperatura es de 110. Y luego nos dice que de 145 luego de un minuto. O sea que cuando t es igual a un minuto, la temperatura es de 145. Y esos son todos los datos que me está suministrando el ejercicio. Entonces, ya teniendo todos los datos, estos datos tienen que verse como puntos. Ojo, tienen que verse como puntos para que así sean más fáciles de interpretar. Entonces yo llamaré
a cada punto voy a decir, esta es la información 1, la información 2 y la información 3. Vuelvo y repito, toda información tiene que escribirse como punto. Un valor de tiempo, un valor de temperatura, un valor de tiempo y temperatura, un valor de tiempo y temperatura. Bien, entonces, siempre la condición inicial, o sea, en un tiempo t igual a 0, me va a permitir hallar la c. Ojo, siempre. Entonces me va a quedar, si yo reemplazo, me va a quedar, vamos a decir que aquí traigo la ecuación, la traigo, ahí está, y voy a marcar que voy a utilizar la información número 1. Entonces me queda que 70 es igual, la temperatura del medio no la conozco, más C Euler a la K por el tiempo que vale 0. Me queda que 70 menos Tm es igual a C, porque Euler a la 0 nos da 1. Y como mi objetivo es despejar la C, el Tm pasa al otro lado a restar y este es el valor de C. Entonces con la condición inicial hallamos el valor de C. Pero ojo, porque ese valor de C no es que lo hayamos encontrado exactamente. Encontramos fue lo que vale, pero no su valor numérico, sino la expresión matemática que vale la C. Bien, vamos a la segunda información. Entonces yo planteo por acá que voy a utilizar la segunda información. Entonces me va a quedar que la temperatura pues es 110 igual a la temperatura del medio más C Euler a la K por el tiempo que es un medio. Entonces, como la temperatura del medio es una constante que aún no sé, es lo que quiero hallar, la paso a restar. Aquí tengo que esto es C por Euler a la 1 medio de K. Y listo. Lo siguiente que yo podría hacer es tener en cuenta que la C ya la conozco. Pero vamos a dejar hasta aquí la ecuación número 2 gracias a la información número 2. Vamos para la tercera información. Tendríamos que decir que la temperatura es 145 igual a la temperatura del medio más C Euler a la K por el tiempo que vale 1. Entonces me queda que 145 menos Tm es igual a C Euler a la K. Bien hasta ahí y creamos la ecuación número 3. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a solucionar el sistema de ecuaciones de la forma más fácil posible? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la división de esta expresión dividido, esta de aquí, dividida en esta de aquí. ¿Por qué voy a dividir las ecuaciones? Porque eso me va a permitir simplificar la C. Entonces yo digo 2, no mentiras, dije el contrario, 3 dividida en la 2. ¿Cómo se dividen las ecuaciones? Yo cojo la parte izquierda de una ecuación, ahí está, y la divido en la parte izquierda de la otra ecuación. Ahí está. Igual, y cojo la parte derecha de la ecuación número 3 y la divido en la parte derecha de la ecuación número 2. Ahí está. Al hacer esa división se pueden simplificar las Cs y se pueden restar los Eulers. Entonces me quedaría que esto es Euler. ¿Y qué le pasa a los exponentes? Los exponentes se restan, ¿cierto? Tendríamos K menos 1 medio de K. Y si yo hago esa operación por aquí a un ladito, digo K menos 1 medio de K, esta K le puedo poner 2 sobre 2 para que tengan el mismo denominador, o sea, dejamos el mismo denominador, operamos lo de arriba. Uy, espere que está tapando. Ahora sí, 2K menos K, pues eso nos va a dar K, o sea que eso nos da 1 medio de K, o sea que esto nos da C Euler a la 1 medio de K. Perdón, sin la C, se me fue la C, ya la había simplificado y se me fue. Así. ¿Qué voy a hacer ahora? Resulta que Euler a la 1 medio de K ya la conozco y está por aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar esta expresión, ¿sí?, por esta expresión de acá. Pero miren lo que voy a hacer. Esta C la voy a pasar a dividir. Entonces yo tendría que 110 menos Tm sobre C es igual a Euler a la 1 medio de K.
Continuamos. Entonces, de aquí ya despejé el Euler. Entonces nos va a quedar 145 menos Tm sobre 110 menos Tm es igual a Euler a la 1 medio de K. Pero es que Euler a la 1 medio de K es 110 menos Tm dividido en C. Pero ¿qué pasa con esta C? Esta C yo ya la conozco. Esta C es 70 menos Tm. Entonces aquí yo pongo 70 menos Tm. Y listo. Esta ecuación, observen que en esa ecuación la única variable es la temperatura del medio. Entonces vamos a resolver esta ecuación. De aquí voy a pasar esto por acá y decimos, nos quedaría 145 menos Tm factor de 70 menos Tm igual a 110 menos Tm factor de 110 menos Tm. Si nos damos cuenta, esto de la derecha prácticamente son los mismos, ¿no? Entonces aquí sí nos toca hacer distributivo. Entonces aquí sería este por este y luego este por este y este por este. Entonces ya saben cómo es la distributiva, ¿no? Entonces nos quedaría 145 por 70 menos 145 Tm. Luego nos queda menos 70 Tm más Tm al cuadrado. Eso nos queda de todo lo de la izquierda, al desglosar todo lo de la izquierda. Voy a correr un poquito más, así. Y por acá, como estos dos son lo mismo, es como tener 110 menos Tm al cuadrado. O sea, esto nos queda así. 110 menos Tm todo al cuadrado. Y eso es 110 al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, que sería 110 por 2, nos daría 220 Tm más Tm al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que de cada lado yo puedo simplificar Tm, ¿sí lo ven? Y ahora observo que tengo Tm en ambos lados. 145 menos 70, eso nos da como 215. Entonces voy a pasar este Tm a la parte izquierda a sumar. Entonces nos quedaría 220 Tm menos 145 Tm menos 70 Tm igual a 110 al cuadrado, y este numerito lo paso a restar. Entonces nos quedaría menos 145 factor de 70. De aquí nos quedaría Tm, lo pondría como factor común y nos quedaría 110 al cuadrado menos 145 menos 70 sobre 220 menos 145 menos 70. Y listo. Alguien preguntará, oiga Gilbert, ¿y usted por qué no redujo los números? ¿Por qué no he reducido esos números? Pues porque aquí les presento la fórmula. La fórmula para hallar la temperatura del medio para cualquier ejercicio es, miren este 110, ¿de dónde sale ese 110? El 110 es la segunda información, ¿no? Entonces podemos decir que es, aquí para darles valores voy a decir que esta es la temperatura inicial, esta es la temperatura A y esta es la temperatura B. Entonces el 110 es la temperatura A al cuadrado menos 145 es la temperatura B multiplicado por la temperatura inicial sobre el 220. Sí salió una operación de coger el 2 y multiplicarlo por el 110 que es la temperatura A menos 145 que es la temperatura B menos 70 que es la temperatura inicial. Ahí tienen la fórmula maravillosa para cualquier situación. Por eso no lo he reducido. Pero aquí ya podemos entrar en materia de reducción. Miren que aquí me falta la calculadora. ¿Y usted la cambió? Uy, esto que hemos dicho. 110 al cuadrado menos 145 por 70 sobre 220 menos 145 menos 70, y eso nos da un total de 390 grados, en este caso grados Fahrenheit. Entonces les dejo la formulita para más adelante ustedes la puedan meditar, la puedan analizar, la puedan guardar, la pueden resolver de una. Miren, ahí está toda la demostración de dónde salió la fórmula. Y listo, podemos decir entonces que la temperatura del medio, que en este caso pues es el horno, es de 390 grados Fahrenheit. Y listo, ese sería el procedimiento pequeño y sencillo para resolver ese ejercicio.